Estamos esperando un lindo grupo esta noche y realmente contentos de contar con la presencia de todos. Eh, a ver, creo que ya estamos en curso. Bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos y damos inicio a este ciclo de charlas, de capacitaciones de parte del Consejo Cristiano de la Mujer y Asiera. Vamos a estar tratando 22 temáticas en las próximas semanas y meses de acá a septiembre, dos por fecha, y diversos temas que nos van a ayudar como iglesia, como cuerpo de Cristo, a prepararnos para lo que es el desafío que enfrentamos como iglesia hoy en nuestras comunidades. Así que realmente es una bendición contar con todos. Pueden encontrar la información en Instagram y el Facebook de CCM-Asiera, Consejo Cristiano de la Mujer, CCM-Asiera. Y también va a estar en el chat el teléfono donde pueden hacer consultas con Asiera Relaciones Internas. Es el 11 31 32 35 22. Y esto se va a transmitir en vivo, quedará grabado y también accesible para todos en YouTube. Así que realmente es una bendición estar acompañándoles en esta noche. Mi nombre es Jane Coughlin. Estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la Iglesia Puente de la Vida, y juntamente con mi amiga y compañera, la pastora Silvina Furlaneto, vamos a estar tocando el primer tema de esta noche, cómo llegar a mujeres de diferentes culturas en nuestro propio país. Un temazo que tiene que ver con la consigna de la iglesia, que es el evangelismo, llevar el evangelio de Jesucristo. Y cuando no podemos ir al campo misionero, bueno, Dios manda el campo misionero a nosotros. Bueno, me presento, soy pastora misionera, nacida en Texas, Estados Unidos, pero desde los 22 años de edad, con un llamado sobre mi vida, vine a la Argentina como misionera y ahí el Señor me ha tenido durante el resto de mi vida. Soy mamá, esposa. Bueno, enviudé de mi primer matrimonio, tengo dos hijos, cuatro nietas y me volví a casar hace unos casi 15 años atrás, hace 20 había enviudado y haciendo la obra del Señor en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires y trabajando en el barrio con las vulnerabilidades. Armamos los abrazos al barrio para orar por la presencia de Dios y para desarticular las redes de trata, de la droga. Y también trabajo como referente con la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable. Tenemos un hogar para mamás con niños y bueno, en fin, abocados al ministerio en Buenos Aires, y Silvina, que van a conocer porque va a tener una parte de esta capacitación. Silvina Alejandro Furlaneto es pastora misionera, lleva como 20 años misionando en el sur de Argentina. Es oriunda de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde estudió en la escuela, realizó sus estudios secundarios, pero estudió en la Universidad de La Plata, donde estuvo 12 años, hace 20 que reside en General Roca, Río Negro. Bachiller en teología pastoral, y también trabajando con distintos plantadores de iglesias de la Argentina y Chile, enfocado en su trabajo en el rescate de niños, jóvenes y adolescentes de la calle, de barrios carenciados, y la restauración en todas las áreas de ellos y sus familias, si la tienen. Es pastor de la iglesia Pueblo Escogido de General Roca, donde trabaja activamente con su ciudad, y también es secretaria de la Asociación de Líderes Haggai Argentina,
donde las dos estamos muy activas. Así que, bueno, con esta pequeña presentación, quisiera comenzar con el tema que nos toca a nosotras en esta noche, alcanzar a las que llegan a nosotros, que vienen a la Argentina, mujeres de diferentes culturas en nuestro propio país. Y quisiera leer simplemente de Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Dios de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitara sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los tiempos de su habitación, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando, le hallan, aunque no están lejos de ninguno de nosotros. Partimos de ahí, porque vivimos un tiempo donde están viniendo muchos a nuestro país, así que les paso en mano de Silvina y ella va a seguir con este tema. Silvina, adelante. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga grandemente. En un mundo donde estamos permanentemente en crisis, hay un gran número de personas que llegan a nuestro país desplazadas por guerras, conflictos, por el trabajo, por estudio, por mejores condiciones de vida, tanto por la salud también como por el estudio. Y a su vez tenemos una gran movilidad dentro de Argentina de una migración interna. Yo soy producto de esa migración interna desde hace 23 años que también se da por distintas situaciones y uno de los factores que más estamos viendo en cuanto a la llegada de extranjeros a nuestro país, como de los que residen en distintas provincias y se movilizan para radicarse en otras provincias, es justamente las mejores oportunidades, tanto económicas, laborales y sociales, ¿sí? Educativas especialmente. Me gustaría si me podían poner la primer plaquita, la plaquita, eh, en esta plaquita que vamos a ver a continuación. Esta es la presentación de nuestra ponencia. Y en esta plaquita que ven, dice, ¿qué dice la Biblia acerca del corazón de Dios hacia los extranjeros? Empezando por Deuteronomio 10:19, Dios habla de mostrar pues amor al extranjero porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Y a qué hace referencia Dios a esto? Que los israelitas fueron extranjeros en tierra en Egipto, que aparte de ellos, eso lo dice el 10:19, en el 24:18 de Deuteronomio dice, fueron esclavos y Dios los redimió, y en el 31:12 dice, para que puedan aprender a tener al Señor y seguir a Dios. Para Dios, las naciones son importantes. De hecho, en el Apocalipsis se habla de la redención de las naciones. Y Levítico 19:33 nos habla de cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltraten. El extranjero será para ustedes como el nativo, lo amarás como a ti mismo. Nos lleva la palabra a amar a los extranjeros, a amar a los migrantes. Muchos extranjeros llegan a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, y a su vez se trasladan adentro del país. Y después de residir mucho tiempo en Buenos Aires, se transforman en migrantes. La palabra habla de ayudarlos, de bendecirlos, de acompañarlos, de contenerlos. La palabra nos invita a compartir nuestras vidas y nuestra cultura al extranjero. Y también nos invita a atender sus necesidades físicas y atender su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque llegan con distinta cultura, llegan sin una identidad en Cristo y la Biblia nos invita a que les demos esa identidad, que nosotros seamos
los misioneros, los evangelistas, los hijos de Dios que llevan la palabra a todos. Y realmente es importante entender que es un mandato. Lo que estamos hablando en esta sala en este momento es un mandato de parte de Dios. Les voy a contar un poquito. Eh, la mayoría de las mujeres que se presentan en Argentina, que estamos viendo, es el 54,9% del total de la población inmigrante. Asciende a 2 millones de personas en total. La procedencia, la mayoría son mujeres de Paraguay, Bolivia, Venezuela, y los principales focos donde llegan es Buenos Aires, seguido por Córdoba y Rosario. Pero también tenemos llegada a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una provincia que tiene un 58% de migrantes, o sea, gente nacida en Argentina que migra a Tierra del Fuego por mejores condiciones laborales. Y ahí tenemos un 7% de su población de extranjeros. Históricamente, la Patagonia Argentina recibe una gran convocatoria de personas de Chile y de los países fronterizos, pero especialmente el 70 y el 81, al 81% es extranjeros que vienen de Chile. En el caso actual de Vaca Muerta, en Neuquén, entre el 2018 y el 2024, la zona de Vaca Muerta ha recibido 41,5% de migración interna en el departamento de Anielo, solamente en el departamento de Anielo. Y en Puerto Madryn y Trelew se concentra un alto porcentaje de extranjeros. ¿Por qué es esto? Porque la gente busca, como ya les dije anteriormente, factores económicos, la búsqueda de empleos de mejor salario y de niveles más altos de vida. También la mejora de la calidad de vida con acceso a salud y educación. Y los conflictos de violencia también ayudan muchísimo en cuanto a lo que es de países, en los conflictos que hay en este momento globales entre países y a su vez los conflictos de violencia interna, de situaciones problemáticas de violencia y de educación dentro de las familias. Y también llegan a nuestro país por desastres ambientales, inundaciones o sequías. Tengamos en cuenta, y ahí les voy a contar un poquito mi vivencia. En el caso mío puntual, yo migré de Buenos Aires a Río Negro hace 23 años por cuestiones de violencia familiar. El Señor me abrió una puerta en el sur argentino. Y desde ese momento soy misionera en toda la Patagonia. Es donde más me muevo. Eh, y lo mío fue una cuestión de mejor calidad de vida. Y para salir de la violencia que vivía interpersonalmente. Dios abrió esa puerta. Pero hay muchas mujeres que llegan a distintos puntos de nuestro país. En Argentina estamos teniendo inmigración rusa, inmigración asiática. Estamos teniendo, ahora les voy a contar un poquito más, tenemos refugiados desde el 2024, desde Rusia, Cuba, Venezuela y del Medio Oriente. Y en este camino de ser misionera he topado con varios casos de mujeres que salen de sus lugares por trata de personas, se escapan por salir de por ser mujeres que son casadas de niñas y forzadas a trabajar y forzadas a ejercer trabajos de hombres para poder sustentar a la persona que la trajo a Argentina o a la persona que la casó en Argentina. La migración rusa desde el 2022 registra un boom migratorio de miles de personas y muchas mujeres rusas de alto poder adquisitivo viajan a Argentina para dar a luz. Y para
conseguir la nacionalidad argentina para sus hijos para poder radicarse aquí, motivadas por la violencia, por las conspiraciones militares y para buscar una estabilidad que está muy lejos de los conflictos de su país. Las rusas ucranianas están entre principales naciones solidarias está la Argentina. Argentina es un país que desde hace muchísimos años reside, pero ha endurecido también su entrada a nuestro país en las fronteras. Y muchos extranjeros que vienen a nosotros vienen por mejores de condiciones de salud y de vida. Entonces hoy estamos viendo un mayor asentamiento en la región metropolitana de Buenos Aires, particularmente en los barrios de Palermo, Recoleta, Balvanera y Villa Crespo, pero también estamos viendo cambios de personas, de argentinos y de extranjeros que después de radicar en Buenos Aires migran hacia el interior del país. El tema de las mujeres inmigrantes entre nosotras es de distintas colectividades paraguayas, bolivianas, venezolanas, rusas, chinas, ucranianas, musulmanas. Está enfocado en la necesidad de contención y de vulnerabilidad de esa población, con tráfico de personas, falsos matrimonios, cuestiones de salud de gravedad, que en nuestro país tenemos eh, muchísimas opciones y buena calidad de salud en cuanto a los extranjeros que vienen y también la educativa. Es importante pensar que para la comunidad que llega a Argentina, se encuentran con las dificultades de su idioma y de su cultura. Y como al principio hablé que para Dios las naciones son importantes y nos invita a amarlas, la iglesia puede ser un lugar de contención para los que recién piensan en este país y vienen a nuestro país a vivir. La iglesia se tiene que tornar en un lugar de hospitalidad, de contención, de vinculación sana y también de educación. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas para conectar a las personas que vienen a Argentina con distintas entidades sociales que puedan ayudarlos, que los puedan contener, que los puedan asesorar, que puedan darles lo necesario y satisfacer sus necesidades básicas y las necesidades más importantes, que es la espiritual, tenemos las herramientas nosotros, a través de lo que Dios nos ha dado. Tuvo un caso muy puntual de un hombre que estuvo en la cárcel acá en Argentina, en la provincia de Río Negro. Venía de muchos años de abusar sexualmente de su hija y de su esposa como algo normal, porque había falta de educación, porque no conocía los valores que nosotros tenemos en la palabra y que la sociedad también aprueba. Y terminó en la cárcel justamente siendo residente después de muchos años en Argentina, venía de Chile. Terminó en la cárcel porque su hija quedó embarazada y el pueblo donde él residía lo acusó, y tuve la posibilidad de ir durante un año a la cárcel a acompañarlo con el fundamento de llevarle la palabra de Dios, pero a través de una excusa: enseñarle a leer y escribir, porque entre todas las cosas que él padeciera, que no sabía leer y escribir, porque no había cultura. Entonces, es nuestra tarea detectar las necesidades del extranjero, detectar de qué manera nosotros, a través de Cristo, a través de nuestro trabajo como hijos de Dios, podemos alcanzar a esa población que viene eh, sin, con incertidumbres, con preguntas, con lo sé porque sé lo que es ser un migrante, con la expectativa de si lo van a aceptar o no lo van a aceptar. Muchas veces el rechazo es lo primero que reciben, y más cuando no hay una cultura, no hay una educación y no hay una empatía con, con la palabra de Dios. Muchas personas no tienen políticas, no tienen políticas
de migración y fronterizas, entonces hay mucho maltrato a los extranjeros que llegan a nuestro país, especialmente en las fronteras. Son muchísimo más duras que para nosotros cuando salimos de Argentina. ¿Qué se puede ser? Se puede ser amigable, se puede ofrecer amistad, se puede ofrecer ayuda o acompañamiento, se puede ofrecer cuidar sus niños para que salgan a buscar trabajo o vayan al médico. Se puede ser hospitalario, invitar a compartir una mesa. Se puede hacer un evangelismo masivo desde la relación y desde el amor de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser luz en medio no solo de nuestra nación, de nuestro metro cuadrado, sino que estamos llamados a ser luz también a las naciones. Y a veces no necesitamos ser misioneros que salgan al exterior a llevar la palabra de Dios. Dios nos pone en el día a día gente que necesita la palabra de Dios, necesita conocer a Cristo y recibirlo en su corazón. Y para eso nos puso a nosotros como luz. Basta con mirar, basta con caminar la calle, basta con relacionarnos con la gente, basta con decirle bienvenido, un hola, ¿por qué te viniste a nuestro país? ¿Qué estás necesitando? ¿Cómo puedo ayudarte? Y van a descubrir historias maravillosas e historias muy duras, muy dolorosas. Nadie elige salir de su tierra por casualidad. El que elige salir de su tierra es por necesidad. Y nosotros sabemos que el Dios que todo lo puede y que todo lo suple, los ama igual que nos amó a nosotros. Así que los invito a que nos profundicemos en nuestra capacidad de ver al prójimo como a ti mismo. Shane. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. Un hermoso aporte y la necesidad de observar, de abrir nuestros ojos, de ver quién está al lado, quiénes son nuestros vecinos. Pablo fue a los judíos y los griegos, quiénes son nuestros vecinos judíos y griegos, las personas que están entre nosotros, las personas que tienen necesidades especiales, por ahí calladitas. Un cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, hizo un film sobre identidad y género, perdón, identidad y migración, y él usó la frase, emigrar es morir un poco. Me llegó mucho esa frase, emigrar es morir un poco, porque uno está dejando lo desconocido y yendo a un lugar donde no conoce a nadie. Y por eso la Biblia habla tanto del amor al prójimo, el amor al extranjero, el trato con el otro, ¿no? Que está en una situación de desventaja. Y yo quisiera seguir con este tema, enfocando en un área, creo que muy necesaria, tomar conciencia cuando hablamos de evangelismo acá en la Argentina, alcanzando a los que vienen a nuestras orillas. Tenemos en la Argentina la segunda población más grande de Latinoamérica de musulmanes. ¿Sabían eso? Dicen que Brasil tiene como 1,5 millones, la Argentina 1 millón de musulmanes, muchos que llegaron el siglo pasado con las inmigraciones de Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, muchos sirio-libaneses que se adaptaron, se integraron a la cultura, llevan sus vidas. Eh, yo creo que fuimos tomando conciencia, yo en los años 90, eh, daba clases de inglés a adultos, justamente ayudando a pagar las escuelas secundarias de mi hijo, que era una escuela privada. Y ahí tenía varios alumnos judíos y cuando aparece Menem en escena, comentarios muy interesantes, ¿no? Cuando voló la AMIA, yo tenía un médico judío del Hospital Ramos Mejía
que tuvimos clase el día después que voló la AMIA, del atentado contra la AMIA, y él me dijo, estos fueron los iraníes. Y empezó a hablar de tratados secretos y esto ya el segundo atentado, primero la Embajada de Israel, dice no hay dos sin tres, y al año murió el hijo de Menem. ¿Y qué pasa en el año 98? ¿Se acuerdan que se regaló un predio de mucho valor de Palermo, Arabia Saudita, y se levanta una mezquita? Yo voy a poner el PowerPoint porque tengo algunas imágenes para compartir con ustedes, ¿sí? Para facilitar un poco lo que vamos a estar hablando. Acá, con la imagen de la luna, que es la imagen del Islam, la cruz, que representa el cristianismo, y a veces hay un sincretismo, el Islam, una mezcla que ya va infiltrando otras enseñanzas, pero es simbólico del mundo musulmán que está viniendo a la Argentina. Y el tema que vamos a seguir ahora es alcanzar a las que vienen a nosotros, cumpliendo la gran comisión entre los musulmanes. Es un mandato que tenemos muchos acá. Esta mujer que ven con la bandera argentina es de la comunidad Ahmadía. No sé cuántos conocen de las distintas ramas del Islam, o sea, conocemos de los sunitas, los chiitas. Los Ahmadías es una secta de los musulmanes, un grupo pequeño que no está aceptado ni por los sunitas ni por los chiitas, pero ellos siguen a Alá, el Dios del Islam, y predican el profeta Mahoma, y predican una religión de amor y de paz, ¿no? Están siempre en la Feria del Libro, que acaba de terminar en Palermo ahora, y están evangelizando activamente. Esta señora es la esposa del Sheikh Marwan Hill, y representa a una persona entre muchas que vienen a nuestro país para practicar el evangelismo también. Bueno, a la derecha vemos la cruz de Cristo, que representa el meollo del mensaje del Evangelio. Cristo, el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros, su vida se puso como sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a hablar un poquito más de esto. A la izquierda ven la mezquita que se levantó en Palermo, se inauguró en el año 2000, fines de 2000 me parece. Se llama el Centro Cultural Rey Fahd. Y ahí funciona una escuela islámica. Es un centro donde la gente visita, llevan a la gente en un tour de la mezquita, es imponente. Yo estuve hace un par de años en la mezquita en una visita con un grupo misionero. Era muy interesante, ¿no? Y cómo realmente van trabajando con la gente, y los que hacen el tour, si no entienden mucho del Islam, bueno, al final del tour hablan de todas las virtudes del Islam, del arte, de la cultura, la historia, y invita a la gente a hacer una oración en árabe. No lo hagan nunca, porque uno está repitiendo las palabras en árabe. No hay Dios más que Alá y su profeta Mahoma. Y cuando uno declara eso, que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta, ellos consideran que uno ya es musulmán, ¿no? Uno se convirtió a musulmán, al Islam. Bueno, a la derecha vemos la famosa peregrinaje a la Meca, ¿no? Durante el mes de Ramadán. Y abajo, bueno, la posición de los musulmanes cuando hacen sus oraciones 5 veces al día. Y hace mucho, ya hace unos cuantos años, Europa ya viene desbordado de las inmigraciones musulmanas, y ahora están viniendo a nuestras orillas, a Latinoamérica.
y están empezando a manifestarse. No sé cuántos de ustedes ven por las calles de Buenos Aires, de otros lugares, ¿no? Escuché de Salvador Massa, Salta, el año pasado. Un misionero ahí se quedó sorprendido que de pronto al mediodía 4 hombres vestidos normales, pero saquen eh, sus pequeñas alfombras y miran hacia la Meca y hacen la oración. Y se quedó muy sorprendido, ¿no? Y así en muchos lugares en Argentina las comunidades están creciendo y muchos crecen por cantidad de hijos. Y ven que en nuestros tiempos está cayendo en pique los nacimientos en Argentina debido al aborto y también personas eligiendo no tener hijos. Eh, entonces está descreciendo la población argentina, pero la población musulmana está creciendo exponencialmente. En Europa tienen 8 a 10 hijos por familia. En Latinoamérica tienden a tener 3 o 4, pero son nuestros vecinos, nuestras vecinas musulmanes, ¿sí? Y cada vez más escucho de personas que me dicen, Jane, yo por la calle de Palermo vi mujeres con todo el atuendo típico de los musulmanes, la cabeza cubierta, la ropa, el hijab. Y en otras partes también, Tucumán, Córdoba, en el sur, es que cuando los musulmanes llegan a lo que se considera una masa crítica, empiezan a manifestarse, a salir, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, esta es una tremenda oportunidad para evangelizar. Y cuando hablamos de los musulmanes, de la mujer musulmana, vamos a enfocarnos en la mujer musulmana y orar, ¿no? Que Dios nos muestre una mujer musulmana. Les cuento que también, esto también fue en los años 90, estaba dando clases de inglés en la iglesia para la gente del barrio. Y tuve un grupo de 12 personas de nuestro barrio durante el año y íbamos usando el Sermón del Monte y sacando diálogos en inglés, la gente practicaba, pero íbamos a la Biblia. Y tuve una mujer iraní en el grupo, Farsane. Farsane que venía con su nena de 7 años, María, una mujer muy amable, muy amable. Y durante el año, muy bien todo, una vez me invitó a su casa y para el té y me sorprendí porque justo a las 3 de la tarde el marido, un residente en el hospital español, estaba ahí y él dominaba la conversación y ella servía calladita, gente muy amable, pero estaba tratando de convencerme de las amabilidades de Irán, del Islam, estaban tratando de tener algún vínculo evangelístico conmigo, ¿no? Pero recuerdo que cuando al final del año habíamos terminado los 3 capítulos del Sermón del Monte y yo fui a los dichos de Jesús en el Evangelio de Juan, yo soy la luz de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, las declaraciones de Jesús que lo igualan a Dios. Se ponía muy incómoda, Barzani, a veces ponía la mano sobre la cara, estaba muy, muy incómoda con eso. Entonces, yo fui aprendiendo mucho en ese tiempo, profundizando en mi conocimiento del Islam. Y cuando uno trata con una mujer musulmana, tenemos que entender que no tiene un Dios personal, no conoce un Dios de amor. Alá es un Dios lejano, es implacable, es cruel, le da lo mismo si la gente se salva, se pierde, eh, manda al infierno al justo y al injusto, o al paraíso a quien quiera. No conocen un Dios de amor, no tienen un concepto de gracia, del favor inmerecido de Dios, no tienen seguridad de perdón, tampoco de la vida eterna. Cuando hablamos
del Islam y los pilares del Islam, los 5 pilares, sus creencias, ¿no? El primer pilar es la recitación del credo, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero, su profeta, que ya mencionamos. La oración, ellos oran 5 veces al día en horarios fijos. A la mujer no le permite orar cuando está embarazada, está amamantando, está durante su periodo mensual, o sea, no se le permite orar. Y el musulmán, para ganar el paraíso, tiene que cumplir a rajatabla todas estas cosas. Entonces la mujer está en una desventaja. Y Mahoma decía que el 90% del infierno estaba poblado de mujeres, no era muy amable hacia las mujeres. Eh, entonces, la mujer musulmana no conoce esa gracia de Dios, el favor de Dios, la seguridad de perdón y de salvación. Eh, Otro de los pilares es el ayuno, es obligatorio durante el mes de Ramadán. Ese mes de Ramadán, todos los años, tienen que ayunar durante todo el día de sol a sol. Después a la noche mandan sus grandes banquetes, comilones, pero es obligatorio practicar el ayuno durante ese mes para ganar el favor de Alá. También dar la limosna. A final de Ramadán, esta mujer que vieron al principio, ella se acercó de la oficina de Mujeres por la Nación, yo estuve ahí, y estaba con otra mujer, una convertida argentina al Islam, y estaban trayendo una donación de pañales, de toalla femenina, de cosas para mujeres en situación de calle. Era parte de su limosna, ¿no? Y sus buenas obras que hacen, ¿sí? Y el quinto pilar es el peregrinaje a la Meca, por lo menos una vez en la vida. Todo musulmán, hombre y mujer, busca ir a la Meca por lo menos una vez en la vida y cumplir así con Alá. Eh, entonces, y comento también hace un par de años atrás, estuve en Paraguay, en la Triple Frontera, en Ciudad del Este, con el Ministerio Al-Tariq, que significa el camino, eh, de mano de un ex musulmán misionero cristiano. Y íbamos a los comercios donde son todos musulmanes. Y una de las preguntas que nuestro grupo hacía a algunos de los comerciantes que tomaron el tiempo para hablar con nosotros, si es que tenían seguridad de salvación. Ninguno, ninguno. Solo en Cristo. Es algo para tener en cuenta porque tenemos el mensaje precioso de Cristo que vino a buscar y a salvarnos. Factores que llevan a un musulmán a Cristo. Es- Muchas veces tenemos la idea de que el Islam es una religión muy violenta con el yihad. El yihad es considerado por algunos el sexto pilar, ¿no? La lucha. Por un lado está la yihad mayor que la lucha interna, uno luchando para ser buena persona, hacer buenas obras y ganar el favor de Alá. Y la otra yihad, la guerra santa, ¿no? Pero dicen que un 10% o 15% de todos los musulmanes viven su religión de forma violenta. Hay muchos musulmanes moderados, gente trabajadora, gente amable, y hay muchos que sufren violencia de sus propios hermanos musulmanes, las mujeres en especial, ¿no? De parte de sus esposos, que el Corán le dice que pega a sus mujeres para tenerlas en línea. Pero muchos musulmanes que han conocido mucha violencia y uno de los factores más importantes que los lleva a buscar al Dios de la Biblia, Padre Jesucristo, es el amor de los cristianos. Recuerden que ellos no creen que Dios sea Padre. Lo primero que te dicen es Dios no es Padre y no tiene hijo. O sea, el Corán se levanta en contra de todo lo que es el mensaje de la Biblia. Pero el amor de los cristianos es un tremendo testimonio. Y la amistad, como decía Silvina, ofrecer una amistad, ofrecer un oído empático, pasar tiempo, abrir nuestras casas
decir hola, ¿no? La amistad lleva tiempo y la Biblia es poderosa para abrirle los ojos. Como dice Hebreo 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se construyen estos puentes? Por un lado, a través de la historia de Jesús. ¿Cuántas veces contamos la historia? Simplemente contamos la historia de Jesús. Em, es muy poderoso y a los musulmanes les gusta hablar de historias, compartir, les gusta escuchar, hablar sobre la religión y por lo general te van a escuchar muy respetuosamente, ¿sí? Y hablar de las historias de Jesús y de su amor, de su trato con las mujeres. El Evangelio de Lucas es precioso porque habla de un Jesús cercano, las mujeres que lo seguían, las mujeres que sanaba, las mujeres como María y Marta, las hermanas que recibían a Jesús en su casa, y la dignidad que Jesús le daba a las mujeres. Y estas historias de Jesús traen consuelo a todas las cuestiones que las mujeres musulmanas enfrentan. Los sueños. Saben que muchos musulmanes tienen sueños, sueñan con Jesús, que esto provee una guía que las hace buscar más de Jesús hasta que lo encuentren. Está pasando mucho en países cerrados como Irán, donde tantos están convirtiéndose a Cristo en estos días. Pero tenemos que orar por los musulmanes y por eh, las mujeres musulmanas, ¿no? El amor de los cristianos demostrado en actos de servicio, en conducta honorable. Vivimos en una cultura muy deshonorable, diría yo, ¿no? Pero cuando ven algo distinto en tu vida, o sea, esta conducta honorable, respeto, palabras de esperanza y amor, esto les ayuda a encontrar la paz que no han conocido en el Islam. Y cuando ven cómo Jesús valoró y reconoció a las mujeres en su ministerio, su feminidad es afirmada. Los temas de justicia les llama la atención. Ven la imparcialidad en el trato de Cristo con las mujeres, las dignifica. Y de paso se ha dicho, no solamente cuando uno está comunicándose con una mujer musulmana, con toda mujer, con toda mujer. Estos son principios de evangelismo que podemos aplicar a todas. Cuando compartís tu fe con tu amiga musulmana, mostrar un amor genuino. Es muy importante esto, ser amiga. Y abrir la casa, son muy hospitalarios ellos. Y que nosotros seamos amables y hospitalarias, habla mucho. 1000 palabras en una acción pequeña, transmitiendo el amor de Cristo. Es importante enfocarnos en la relación con la persona, no tratarla como un proyecto, porque por supuesto la gente se da cuenta si la tratamos como proyecto. No, es abrir nuestro corazón, mirar con los ojos de Jesús, con ojos de compasión, relacionarnos y orar por sus problemas particulares. Los musulmanes creen que Dios escucha las oraciones de los cristianos. Y cuando un cristiano ora por un hijo enfermo o por ella que está enferma, ellos están muy abiertos a nuestras oraciones. Nuestra vida en el poder del Espíritu Santo es el mensaje. Otra cosa que quiero abordar en estos pocos minutos que nos quedan, que la mujer musulmana que se convierte a Jesús enfrenta ciertos retos, porque es una religión que no admite la conversión al cristianismo. Muchas quedan encerradas en su cuarto, acusadas de prostitución, son sacadas del hogar. Muchas veces las llevan a un medium para poner maldiciones
sobre la nueva convertida. Las casan con un hombre musulmán. Ellas pasan por el ridículo, por la vergüenza, el divorcio, la violación, e incluso por la muerte. A veces una reconversión forzada, la pérdida de trabajo y amigos. Esto es donde la iglesia tiene que ser esa comunidad de fe que recibe a las personas que quedan vulneradas, desprovistas de toda protección. Tenemos que ser la familia que están renunciando, que están dejando atrás, porque la mujer musulmana y todo musulmán que abraza a Cristo está pagando un costo muy alto. Para terminar, Islam nació como una polémica desafiando al cristianismo. 6 siglos después de Cristo, tomó mucho de cristianismo, tomó mucho de judaísmo. Es una religión que eh, niega los fundamentos más preciosos, esenciales del cristianismo, porque niega al Hijo de Dios, creen en Jesús, que es un profeta entre muchísimos profetas, pero no creen que murió en la cruz, no creen que resucitó, sí creen que Alá lo llevó al cielo para que no muriera en la cruz, que su profeta no podía sufrir una muerte tan ignónima. Pero Dios no es Padre, Dios no es un Dios personal. Pero ellos abrazan con un fanatismo esta religión. En el último siglo, ellos crecieron exponencialmente 10 veces. Hoy por hoy hay unos 2.000 millones de musulmanes y siguen avanzando. Ellos son los Saulos de Tarso, llenos de pasión por Dios. Pero el hecho que donde hay Islam, hay una agenda política y hay conflicto, donde ellos dominan, oprimen. Esto pasa en la cultura donde son mayoría. Donde no dominan, actúan en silencio, escondidos como la sal en el agua. O sea, nos rodean y hoy por hoy están evangelizando mucho a nuestros jóvenes. Y muchos jóvenes en esta generación que han rechazado el cristianismo de sus padres, de sus abuelos, hay algunos que están buscando nuevas estructuras. El Islam ofrece esa estructura y presentan acá un Islam de amor y de paz. Entonces, ahí entra nuestra doble tarea. En la iglesia necesitamos concientizarnos y necesitamos eh, estar preparando a esta generación en los fundamentos de Cristo, de la palabra de Dios, de una vida entregada a Cristo al 100%, el desafío de vivir el discipulado, ¿no? Y prepararlos a nuestros jóvenes, prepararlos a nosotros mismos para compartir nuestra fe con otros, porque también es clave que llegue el Evangelio a los musulmanes y nosotras como mujeres tenemos una gran ventaja en poder llegar a la mujer musulmana. Es importante recordar que mujeres con mujeres y hombres con hombres, con el tema del Islam, ¿no? Nos enfocamos en las mujeres, pero clave en el evangelismo, el poder de Dios en la oración, la verdad de Dios en su palabra y el amor de Dios en la relación. Así que tenemos 5 minutos más. No sé si hay alguna eh, pregunta en el chat. Eh, a ver, Flor estaba manejando el chat. Perdón, Shane, preguntaron quién era el autor de la frase que usted dijo y yo se los escribí en el chat. El autor de... De la frase que usted dijo que le... Ah, sí, el Ah, cineasta. sí, Ahora le digo. Eh, ya se el- las escribí en el chat. sí, el director mexicano Alejandro González Iñárritu. Iñárritu. Emigrar es morir un poco.
Y ahí tenemos mucha oportunidad de traer el amor de Cristo a las personas que están sufriendo soledad. Hablando de las otras emigrantes, las rusas, que están viniendo para tener sus bebés, yo tuve la oportunidad de visitar a dos mamás rusas que no hablaban español. Me pidieron que fuera a hablar con ellas. Una rusa, ex víctima de trata, con quien estábamos trabajando, y ella, como traductora, empezó a ponernos en contacto con mujeres rusas. Y yo justo tenía en la iglesia algunos Nuevos Testamentos en inglés. Así que aproveché, llevé un regalo para su bebé recién nacido, pudimos charlar con las dos mujeres, dos situaciones diferentes, darles una Biblia, pero Dios nos está dando muchas oportunidades, ¿no? Para acompañar, para ayudar, para conectarnos. Que Dios nos use grandemente, ¿no? La idea hoy es simplemente despertar un poco el interés y los ojos para ver las posibilidades que nos rodean. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Em, em, a ver, estaba mirando atrás el chat. Bueno, les quiero animar a seguir indagando, investigando y qué les está hablando Dios, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y interiorícense en el tema del Islam, porque es algo que vamos a estar viendo mucho más en estos próximos tiempos, porque está creciendo entre nosotros, su influencia se está extendiendo y el evangelismo de ellos hacia nosotros es muy intencional. Nosotros, los cristianos, tenemos que ser intencionales también y salir de las cuatro paredes, observar, animarnos a decir hola. Ustedes saben que el velo por ahí representa una barrera para nosotros, ¿no? Y miramos a una mujer con el velo y es diferente, pero realmente animémonos a decir hola, a conectarnos. Los musulmanes valoran el honor por encima de todas las cosas. Y el velo representa un símbolo de honor enfocado en la castidad y la pureza sexual. Una mujer se cubre con el velo, está comunicando intenciones honrosas. Y primero está obedeciendo a Alá con su modestia. En segundo lugar, ella le dice a la comunidad que su esposo también es honorable. Interesante, ¿no? Eh, bueno, les dejo con esto. A ver, hay un mensaje. Así podemos recomendar libros para entender más. Yo les voy a recomendar algo que pueden buscar online. Eh, es un libro que yo encontré en inglés. Está en español. Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Puede buscar en PDF, buscando a Alá, encontrando a Jesús. Y el autor es Nabil Qureshi. No sé si pueden ver, ahora lo escribo en el chat. Pero es un libro hermoso, un joven que realmente buscando de todo corazón Alá y de la comunidad Ahmadía, o sea, la comunidad más benévola de los musulmanes, ¿no? Que realmente están buscando agradar a Dios. Y vale la pena, vale la pena. Cuando yo descubrí el libro, fue antes de la pandemia. em, Me enteré que 2 días antes había muerto de cáncer a los 33 años de edad. Muy triste. Un gran apologista eh, por el cristianismo, ¿no? Pero recomendable. Bueno, vamos a ir pasando a la segunda parte, mujeres globales. Tengo entendido que Ligia Wurfel está enferma esta noche, ella iba a estar presente y presentando. No sé si está Marta Rodríguez Sí, conectada. sí, sí, acá estoy, Jane.
Ah, bueno, Acá Marta, sí, estoy. Qué muy lindo verte, qué bienvenida. hermoso todo lo que compartiste. Después seguro que te voy a pedir tu PowerPoint para seguir procesando y realmente muy, muy hermoso, Jane, muy hermoso. Bueno, gloria a Dios. Bueno, Marta, te escuchamos a vos ahora. Marta es directora con su esposo Alejandro Rodríguez de Pucún. Y no sé cuántos años ya eh, ¿De casada o...? misionando, pero me imagino que están misionando Y, desde que se casaron. y sí, más o menos unos 36, 37 años ya. Qué Sí, lindo, qué lindo. Bueno, te y qué damos lugar. bueno. Hablamos de las misiones para adentro de Argentina, ahora vamos a mirar hacia afuera, mujeres globales. Gracias, Jane. Ah, Gracias. gracias a Gracias por vos. este tiempo. Gracias por todo lo que compartiste, lo que nos enseñaste también en esta noche. Y realmente el tema de misiones siempre es un tema sumamente desafiante, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vemos, eh, es como lo que está cercano, lo que tenemos cercano a nosotros. Nos cuesta lanzarnos o mirar más allá. Generalmente estamos como en lo diario, en lo que tenemos que vivir, en lo que tenemos cercano, y nos cuesta, por eso la palabra de Dios dice, levanten la mirada y miren porque la cosecha está lista. ¿Por qué dice levanten la mirada? Bueno, porque realmente aún los discípulos tenían esa mirada etnocéntrica, ¿no es cierto? Esa mirada del día a día, de nuestras situaciones, de nuestra familia, de nuestro país, de los lugares donde nosotros tenemos que levantar la voz. Pero ahí la palabra de Dios viene ese tremendo desafío, ¿no? Donde nos dice, levanten la mirada y miren porque los campos ya están blancos. Y eso nos da mucho ánimo, porque recién acabamos de escuchar, bueno, todo lo que nos compartió recién Shane, y eh, nos da como esta perspectiva, ¿no? Bueno, esto falta, esto no falta, y de esta manera podemos encarar nuestro evangelismo, de esta manera podemos encarar todo lo que tiene que ver con la obra misionera transcultural. ¿A qué le llamamos nosotros misiones transcultural o intercultural? También se está usando mucho esa palabra. Es a salir justamente de nuestra zona de seguridad, de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestros olores, de nuestras noticias, de nuestro idioma, y decir, no solamente voy a tener esta carga para evangelizar a la mujer musulmana que tengo cerquita, sino será que también Dios me puede usar más allá, Dios me puede usar más allá de mi día a día, de mis fronteras, y eso es un poquito lo que te queremos compartir en esta tarde. Ahí preparamos un PowerPoint donde la primer plaquita es ojos que no ven, ¿no? Le llamamos un poco a esta presentación ojos que no ven. Y muchas de ustedes dirán, bueno, ojos que no ven, ¿qué es? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y esto es un poquito lo que nosotras te queremos compartir en esta tarde, que podamos entre todas abrir nuestros ojos, ¿no? Yo creo que con toda la información que recibimos recién, que Jane nos estuvo compartiendo, es como que se abrieron nuestros ojos a tantas cosas, a tantas realidades, a algo nuevo, a veces tenemos como esta sensación, ¿no? Encima con todo lo que hemos vivido, con las guerras y todo, nos queda, ¿no es cierto?, como esa sensación de rechazo o esa sensación de temor hacia el Islam, pero nosotros tenemos que poquito a poco ir acercándonos, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Miren, levanten la mirada porque los campos ya están listos. Entonces, cuando nosotros hablamos de misiones, hubo un estratega que se llama Louis Bush a comienzos de los 90. Él, yo voy a estar leyendo un poquito mis notas también. Louis Bush
un estratega misionero argentino-ecuatoriano. Y él en los 90 tiene esta visión estratégica de la ventana 1040. No sé cuántas de ustedes lo habrán visto ahí, si querés ponerme un dedito, ponerme un sí, ponerme sí, yo lo había visto, pero también es importante cuando hablamos de estos temas tener estas sesiones de nivelación, ¿no? Nosotros le llamamos sesiones de nivelación, donde todas decimos, bueno, vamos a estar hablando de cosas del mismo idioma, ¿no? Que todas lo entendemos. La ventana 1040 es una franja del planeta que está entre los paralelos 10 y 40, por eso se llama ventana 1040. ¿Y qué fue lo que vio Louis Bush? Vio ese cinturón de necesidad y de oportunidad, donde más del 90% de las personas viven en ese lugar y son lo que nosotros llamamos los no alcanzados, ¿no? Aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar. Y bueno, y después de eso, imagínense, tendríamos que hacer un seminario, ¿no? De todo esto, porque me vienen tantas cosas a la mente cuando nosotros hablamos de los no alcanzados, porque hay, digamos, como muchos estudios para ir desmenuzando cada cosa, pero no sé si tenemos ahí un mapita que podemos ir viendo, donde vemos en esta ventana, como nosotros decimos, la ventana 1040, los pueblos no alcanzados. ¿Dónde la vemos? Bueno, justamente ahí lo van a ver en el gráfico, entre esto, el paralelo 10 y el 40. Y ahí van a ver que toma como si fuera todo el norte de África, todo lo que es el sur también, bastante de España, de Europa, todo lo que es Medio Oriente, que es un poquito lo que nos estuvo compartiendo recién Jane, el Medio Oriente, donde está la mayor cantidad de musulmanes, y también todo lo que es Asia. Y este doctor, Louis Bush, hizo este estudio, donde él vio que justamente en ese lugar, en ese cinturón, estaba la mayor cantidad de personas que no habían escuchado el Evangelio. Y lo que es tremendo, que también está la mayor tema de pobreza, el mayor tema de analfabetización, el mayor tema de vulnerabilidad en temas de las mujeres, el mayor tema, o sea, los índices de analfabetismo, los índices de violencia, los índices de pobreza, los índices de vulnerabilidades en cuanto a acceder a temas de salud, todo se está justamente en ese cinturón. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque justamente donde no llega el Evangelio, donde no llega la palabra de Dios, que es la que nos da este input de progreso, de que vamos para adelante, de que Dios nos sana, de que Él nos da a nosotros esta actitud del avance, justamente son estas religiones que su cosmovisión tiene más que ver con la resignación, con las situaciones justamente de vulnerabilidad. Ahí se encuentra la mayor población mundial, la mayoría de los pueblos no alcanzados, como bien veíamos recién. La gran parte de las religiones no cristianas principales están ahí. El Islam, el hinduismo y el budismo. Qué fuerte, ¿no? Ahí podemos ir a la próxima plaquita. Y en la palabra de Dios que dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por eso son tan importantes estos entrenamientos que estamos recibiendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque por esta falta de conocimiento, y por un lado sí el conocimiento intelectual, las capacitaciones que estamos haciendo a través del Consejo Cristiano de la Mujer, capacitarnos en temas de violencia, capacitarnos en temas de trata de personas, capacitarnos en temas de influencia en el gobierno, capacitarnos, porque
si nosotras no tenemos el conocimiento, justamente perecemos por falta de conocimiento. Entonces es muy importante que nosotras busquemos, en este momento también tenemos todas estas herramientas de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que nosotras mismas podemos ir buscando más y más información. Y cuando nosotros hablamos de los países menos alcanzados, muchos de ellos, como yo te decía en el principio de la charla de este Zoom, están en la ventana 1040. Ahí tenemos Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán. ¡Wow! Ahí, si querés sacar captura de pantalla, tenelo, guardalo en tus fotos, porque lo que también te queremos animar con estos Zoom es que te introduzcas en la oración intercesora por estos países. Miren, en el 9 aparece Irán como uno de los países menos evangelizados, no alcanzados, pero qué tremendo, países con persecución de aquellos que entregan su vida al Señor, tienen que quedar, digamos, no tienen, no, es muy peligroso que profesen de manera abierta, sí me convertí, como acá no vamos, hacemos las campañas, vamos a todos lados, pero ahí no, ¿no es cierto? Y en estos países como Irán, qué tremendo, cuántas estuvimos orando por Irán en este tiempo, por todo el tema de la guerra, todo lo que veíamos en las noticias, y es como que, bueno, las noticias, estas oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque sin conocimiento mi pueblo perece. Y cuando empezamos a visibilizar que hay guerra, que están pasando situaciones en Israel, que están pasando situaciones en Irán, que están pasando situaciones en la Franja de Gaza, empezamos ¿por qué? Por este conocimiento, por esta visibilización de las situaciones que vemos, empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. Y ¿saben qué? Cada una que oró, cada una que se movilizó en la oración, fue parte de los milagros. Hemos recibido, y ahí también Jane estaba contando, hemos recibido testimonios que en sueños se les ha presentado a muchos, en muchos de estos pueblos se les ha presentado el Evangelio, se les ha presentado Jesús mismo. Gracias Señor, porque cuando nosotros oramos, movemos la mano de Dios. Amén. Cuando nosotros compartimos el tema de los países no alcanzados, también hablamos de las diferentes religiones, ¿no? Y estos son datos importantes. El cristianismo está en 2.3 mil millones, el Islam en 2.000 millones, que un poquito también nos compartía Shane, el hinduismo, gente que se profesa como sin religión, aunque quizás tuvo un trasfondo, eso sobre todo está pasando en Europa, ¿no? También en Estados Unidos, en Canadá, donde muchos se dicen, bueno, nosotros estamos en el post-cristianismo. Nosotros a veces cuando evangelizábamos en España, ¿no? Y le íbamos a hablar a alguien del Señor y nos decía, yo paso de Jesús, ¿no? Como también tenemos todas estas culturas post-cristianas, sin religión, el budismo, el judaísmo. Anotate ahí si vos no sabías, estos son los grandes bloques religiosos, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo. Entonces es tan importante que nosotros podamos como enfocarnos en estas religiones mayoritarias. Claro, también ustedes se preguntarán, Marta, pero tanto cristianismo, bueno, lo que pasa que también sumamos
a los católicos, ¿no es cierto?, y a los cristianos nominales, lo que nosotros llamamos cristianos nominales. Viste, cuando antiguamente por ahí ibas al campo y evangelizabas y decías, bueno, yo te vengo a hablar del Señor porque yo soy cristiana, y la persona te decía, bueno, yo también soy cristiano, no soy un animal. No sé si les ha pasado, ¿no?, de estar en algún pueblo de las provincias de nuestro país, porque viene como esta cuestión cultural. Entonces también cuando hablamos de religión mayoritaria por país, hablamos, bueno, de este tema de los cristianos nominales. Amén. Ahí podemos ir a la próxima plaquita, Romanos, capítulo 10, y ahí sí voy a leer en la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ahora bien, ya vimos todo, vimos la ventana 1040, vimos los países, y algo que me olvidé de comentarles también, que no solamente se está trabajando en el tema de países, sino que nosotros en todo lo que es la parte de misiones transculturales, trabajamos mucho con el concepto de pueblos, los pueblos no alcanzados o los pueblos menos evangelizados. Y acá y a las que están tomando nota, porque creo que no pusimos esto en la plaquita, pero si están tomando nota, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré y apareció una gran multitud tomada de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y era tan grande que nadie podía contarla, y estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas en la palma de la mano, y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, quien está sentado en el trono y del Cordero. Amén. Cuando nosotros hablamos de países, también hablamos de estos pueblos. Cuando hablamos de pueblos, a ver, déjenme si lo tengo por acá. Cuando hablamos de los pueblos, hablamos de aquellos que no solamente viven en un país determinado, sino que muchas veces, como decía también Jane, migran a otros lugares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pueblos, hablamos de aquellos que tienen un mismo idioma, aunque a veces no es un idioma, es un dialecto, es una lengua, tienen una misma cultura. Cuando hablamos de cultura, es tan fuerte el tema de la cultura, ¿no? Y ahí tendríamos que tener otro seminario de qué es la cultura. Una misma identidad y una misma historia propia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades, pueblos como los Farsis, que de pronto están en Londres, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un pueblo no alcanzado que de pronto está en Londres. Y acá en Argentina, ¿cuáles tendremos? ¿Qué pueblo no alcanzado tendremos acá en Argentina, ¿no? Que nosotros podemos llegar, ¿para qué? Para que se cumpla esta palabra de Apocalipsis 7:9, vi y miré una gran multitud. Por ejemplo, en India hay miles de grupos étnicos. Algunos han escuchado el Evangelio, pero también nosotros hablamos que es importante que no solamente escuchen el Evangelio, sino de que ellos puedan tener un grupito de crecimiento donde haya un cristiano autóctono de ese mismo pueblo, de esa misma cultura, de esa misma lengua, que pueda estar dándole ese crecimiento espiritual, ¿no? Es tan tremendo todo lo que el Señor nos dejó para hacer. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y serán mis testigos, y serán mis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Jerusalén
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos, ¿no? Y en Marcos, capítulo 24, versículo 14, Mateo 24, 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Imagínense en este tiempo, ¿no? Este Louis Bush que sacó todo este tema de la estrategia y ahora hay tantos misioneros que están usando diferentes estrategias para qué, para que se cumplan esta palabra, ¿no? Esto que leímos en Apocalipsis, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, esto que leímos en Hechos, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es tremendo, ¿no? Porque con este tiempo, con el tema de las redes, con el tema de Instagram, con el tema de YouTube, con el tema de la inteligencia artificial, hay tantos misioneros que ya están trabajando, ¿no? De maneras tan innovadoras, de maneras tan innovadoras, ¿no? Ahí teníamos dentro de los países que decíamos no alcanzados, teníamos dentro de los países con persecución, por ejemplo, tenemos Nigeria. Nigeria. Y nosotros con un grupo de mujeres, que quizás algunas están acá en el Zoom, con un grupo de mujeres, pudimos ir el año pasado a las Naciones Unidas, a ONU Mujeres, y pudimos estar ahí en la misión permanente de Nigeria. Y uno dice, qué loco, porque de pronto ellas hablaban como de Nigeria, como las vulnerabilidades de las mujeres y como que había libertad y como y nosotras nos miraban como diciendo, pero si hay persecución, en Nigeria está Boko Haram, con todo el tema de persecución con niñas, en lo que es el norte de Nigeria. Oh Señor, usa nuestra vida para lo inimaginable, ¿no? Para esto último de la tierra, donde nosotras podemos ser luz en medio de, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Filipenses, porque ustedes son luz en medio de, no nos saca del mundo, no nos saca de las situaciones, no nos saca de los problemas, sino que Él nos pone en medio de esos lugares, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y me tocó dar una ponencia ahí en la misión permanente de Nigeria. Y yo decía, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿No? Y ahí fue hermoso porque el equipo con el que fui me hacían preguntas. Dice, bueno, vamos a hacer esta pregunta, Marta. Y uno dice, Señor, que podamos aprovechar cada oportunidad, porque donde hay una necesidad, nosotras sabemos que donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Vamos bien con el tiempo, vamos bien, bien, bien con el tiempo. Entonces, Romanos 10, 14. Vamos a ir a Romanos. Romanos 10, que también, quería leerlo. Romanos, a ver, déjenme encontrar. Romanos 10, 14. Se me fue, lo había marcado para no perderlo y lo perdí. Bueno, Romanos 10, 14. Ahora bien, con todo lo que vimos, ¿no? Entonces, ahí venía hablando, bueno, Pablo, que era un genio, como escribía, porque estaba hablando de la incredulidad de Israel, y que el evangelio entonces iba a ser para los gentiles, y desafiando, y de pronto dice Romanos 10, 14. Bueno, ahora bien, listo. Ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo oirán si no hay
y cómo creerán en aquel en que no, y cómo irán si no hay quien les predique. ¿Y quién predicará sin ser enviado? ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Tan inspirada, tan inspiradora por el Espíritu Santo. Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Entonces acá nos da como un círculo virtuoso de la obra misionera. ¿Cómo invocarán si no han creído? Pero ¿cómo creerán si no han oído? Pero ¿cómo no hay, no, cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Bueno, imagínense, chicas, que con solamente este versículo también podríamos estar en todo un seminario, ¿no es cierto? Trabajando en los no alcanzados, en los que necesitan invocar, trabajando en visibilizar el mensaje del reino de Dios en los que creerán, eh, enfocando también en el envío. El otro día también estuvimos en el evento este de Parlamento y Fe, en medio de todo lo que hacemos también vamos, fuimos a Parlamento y Fe, no sé si alguna fue a Parlamento y Fe, ¿no? Y ahí estábamos. Y uno decía, pero ¿cómo no? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y escrito está, qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas noticias. Ahí en Parlamento y Fe me pidieron para hacer un streaming, ¿no? Y bueno, y yo ahí estaba haciendo el streaming y me dice, y Marta, si querés decir lo último, ¿qué querés decir lo último? ¿Cuál sería tu sueño? Y yo digo, ay, viste, cuando te hacen esa pregunta, digo, ¿cuál sería mi sueño? ¿Cuál sería mi sueño? Que la iglesia se levante a apoyar a los misioneros que tenemos en el campo. Ese sería mi sueño. Porque realmente, chicas, hay un montón de gente que está lista para ir, lista, entrenada, preparada, pero están ahí, no tienen las finanzas para poder levantarse en este tema, ¿no? Entonces, eh, si tenemos ahí para ponchar, a ver, me queda algo más, bueno, terminemos con el PowerPoint, la próxima plaquita. Entonces, ahora bien, ¿cómo invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y quién les predicará? ¿Cuántas me levantan la mano? Vamos a hacer un ejercicio. Levánteme la mano ahí. Mire que ya levantó la mano, ¿eh? Si ya levantó la mano, después no me la baje. No haga como esos que por las emociones, sí, Señor, envíame a mí por emoción, pero no. Somos mujeres de convicciones, que no nos movemos por una emoción, sino nos movemos porque realmente estamos convencidas, ¿no? Entonces, en primer lugar, orando. Si vos me decís, ay Marta, pero no sé por quién orar o no sé a quién ofrendar, bueno, ahí yo le voy a pedir al equipo, porque tenemos todo un equipo con el que estamos trabajando, que pongan ahí en el chat las redes. En las redes les podemos mandar información, les podemos mandar estadísticas, les podemos mandar seminarios, estamos haciendo seminarios online para visibilizar, para que usted tenga más material en su iglesia con sus jóvenes donde está trabajando. Entonces, orando, intercediendo por los obreros y por las naciones, por todo este listado de pueblos no alcanzados. Segundo, dando. Y cuando decimos dando, a veces uno dice, pero no tengo poquito. Pero yo tenía ahí la esposa de un economista, ¿no? Que se reunía con nosotras en Mujeres de Fe, y ella me decía, Marta, todo suma si gastás en una Coca-Cola, también suma, pero también suma cuando vos das esos $10, ¿no? Para la obra misionera. Y sí, pero es poquito, 10.000 pesos es poquito. A veces uno dice 5.000 pesos es poquito, pero todo suma, dando soporte financiero para el avance del reino. Y otro punto, comunicando. Obviamente que otros dicen,
eh, manos que dan, pies que van, rodillas que oran, ¿no? Pero yo mira, este Zoom no es para que vayas, si querés no vayas. No, 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 no. Pero este Zoom es para animarte a la oración, para animarte a que te comprometas a dar soporte financiero para el avance del reino de Dios y comunicar, siendo esa voz de la visión misionera, siendo esa voz que dice, tengo una amiga que está en el campo misionero. Gracias, chicas. Ahí están poniendo en el chat, orando por Silvia. Si no hicieron captura de pantalla, ahí en el chat nosotras les podemos estar mandando. Y miren, yo tengo mi anillito, ahí se puede ver mi anillito con el pescadito, la estrella de David y los 7 candeleros. Este que lo compré en Israel y también tengo mi otro anillito que tiene la luna y la estrella. ¿Para qué? Me los pongo y cuando me los pongo oro. Oro, oro, oro. Digo, bueno, Señor, yo estoy acá en Argentina. Nosotros somos una familia misionera. Somos una familia misionera. Mi hijo está casado bueno, con su esposa, obviamente. Ella es de Estados Unidos y en este momento ellos están viviendo en Estados Unidos con mis 3 nietos. Y después mi hija está casada con un puertorriqueño y viven en Rosario y ahí están con mis 3 nietos. Por lo menos Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Mi hijo me queda más lejos. Pero bueno, somos una familia misionera y usted me puede decir, ay, pero los nietos, ¿cómo estás, Martita? Que no tenés los nietos. Vieron que las latinas somos, viste bien, así aferradas. La familia, el domingo, la mesa llena. Y bueno, y ahí estamos con Ale, con mi esposo, pero esa es parte también de la obra misionera, dar, ser generosos en nuestras relaciones y con nuestra propia familia. No te voy a decir que es fácil, no es fácil. Extraño, ahí Jane también tiene sus nietos lejos, a veces viajamos, a veces podemos estar ese ratito compartiendo, a veces es tener un Zoom, ¿no es cierto?, con ellos, pero esa es la obra misionera, ser generosos, dar y pasar y decir no solamente para nosotros, sino también para la próxima generación. Bueno, yo le pedí a Sol si ella podía estar compartiéndonos también un poquito de mujeres, así como tenemos a Silvita, que está saliendo ahora ya en junio para Tailandia. Ya tenemos plantadas 2 mujeres tremendas también en todo lo que es Medio Oriente, que justo está el tema, ¿no? Medio Oriente que nos trajo esta noche, nos hizo viajar hacia el Medio Oriente. Me voy a mutear. Bueno, qué lindo poder compartir con ustedes. Como decía Marta, hoy queremos hablarle de 2 mujeres, pero recién cuando estábamos hablando y mencionábamos un poco las etnias no alcanzadas, el año pasado en Comibam, como Argentina, tomamos el compromiso de orar por 90 de estas etnias no alcanzadas. Miren cómo bajamos el número de 7.000 a 90. Varios países tomaron el compromiso, se dividieron algunas etnias y ahí en el chat vamos a estar poniendo el nombre de estas 90. Vas a ver que te dice el nivel de grupo no alcanzado que es, si tienen la Biblia traducida o no traducida en su lengua. Y ¿por qué somos intencionales en compartir esto? Porque es algo que te puedes llevar a tu casa, a tu iglesia, a tu grupo. Y mira, en 3 meses puedes orar por todas estas etnias. Tal vez si te presentábamos el número de 7.000, 8.000 etnias, decís, ¿por dónde empiezo, no? Eh,
y entender que hoy estamos en este país y el Señor nos dio esta oportunidad de poder orar y compartir por ellas. Y esto no quería olvidar de mencionarlo, siempre que tenemos la oportunidad, por favor compartámoslo, podemos visibilizarlo. Desde la Red de Misiones Mundiales lo estamos haciendo también. Así que si ves que alguien no tiene esta información, ahí compartísela, porque es este compromiso que tomamos de oración y de intercesión, como decía Marta, ¿no? Y ahora sí quiero compartirles. Recién cuando Jane hablaba, yo estaba así como, "Ah, esto es lo que vamos a hablar ahora, esto es lo que están haciendo nuestras misioneras en el campo". Yo decía, qué tremendo Dios, cómo conecta todo. Y si hoy estás acá escuchando este encuentro, es porque el Señor también quiere hacerte parte, ¿no? Ahora quiero presentarles otra mujer rápidamente que también tenemos en Medio Oriente. Ella nos pudo mandar un video. em, Está, por las dudas también te lo paso, Jessy, a ver si puedes compartirlo. También trabaja con un ministerio, todo ubicado ahí en esta ventana que estábamos hablando recién, la ventana 1040. Y está en uno de los países donde sí puedes encontrarte con muchas personas en situación de refugiados. Y el Señor también les ha dado una estrategia muy, muy linda para poder compartir y llevar de Jesús en medio de ellos. Voy a intentar a ver si puedo compartirles el video, pero Les saluda Judith Pavón. Soy argentina, nacida en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, este video es para contarles acerca de dónde estoy sirviendo. Estoy ya hace varios tiempo sirviendo en Líbano, Beirut, junto a Juventud con una Misión. Y bueno, mi servicio ahí consiste en discipulado y entrenamiento a jóvenes de trasfondo musulmán y también el trabajo de misericordia que es con refugiados sirios y con la guerra con desplazados del sur y del suburbio de Beirut. Bueno, gracias por estar orando y muchas bendiciones. hay veces que cuando hablamos de cuidado de los misioneros, con tan solo que le escribas un mensaje por el día de su cumpleaños, estás haciendo la diferencia. Y está haciendo esta iglesia activa también que los está cuidando. Porque, bueno, se extraña estar en casa, se extrañan las relaciones, ¿no? Y saber que a veces no nos podemos ver porque estamos muy, muy lejos, pero esa relación sigue estando, es muy lindo y a ellos les bendice mucho también. Sí, ahí, Fabiana, sí, totalmente. Un mensaje acerca y anima, una palabra, un cómo estás, o también algo que estábamos hablando mucho es cómo está tu familia acá. ¿Necesitas que oremos por tu familia de acá que está lejos? A veces somos las personas cercanas para ir y bendecir a sus familias que muchas veces ellos tampoco están cerca. Hay tantas formas, tanta creatividad que el Señor nos dio para poder ser parte, para desenvolvernos. Tal vez te sentís limitado desde el lado de las finanzas, pero desde muchos lados puedes invertir en las misiones, ser estos que envían, pero que sostienen. Y permanecer en el tiempo sosteniendo es mucho más que a veces lo que podemos imaginar. Muchísimas gracias, Marta, Sol. Excelente, muy inspirador. Y es eso, ¿no? Es tener un corazón sensible para ver lo que Dios ve, para sentir lo que Dios siente y servir de muchas maneras, ¿no? O sea, Dios nos llama a la creatividad también. Y por donde miremos, hay un campo misionero y tener en cuenta los que están en el campo también, que están ahí en el frente de batalla, ¿no?
saberse cubierta en oración, esas comunicaciones, cosas Amén. sencillas, hechos sencillos, todos los podemos Exactamente. hacer. Así que muchas gracias. La próxima capacitación va a ser en 15 días. Así que vayan preparándose para el próximo ciclo, que el 26 de mayo de 19 a 21 horas va a estar presente el programa Vida con la profesora Graciela Gómez del Junco, la licenciada Aide Gómez del Junco, hablando de la mujer y las adicciones. Varias creo que expresaron en el chat también el tema de esas vulnerabilidades, ¿no? El programa 33.3, no sé si conocen, es algo muy, muy lindo. ¿Saben lo que significa 33.3? Jeremías, ¿no? Eh, clama a mí y yo responderé. O sea, tenemos esa promesa. Bueno, van a estar enfocados en esto y explicándonos el programa 33.3 y también el tema de la dignidad y restitución de derechos con la doctora Marisa Moravec. Así que esto sigue, van a estar recibiendo información y bueno, agradecidos a todos que hacen esto posible, ¿no? Y el privilegio de compartir un espacio también. Y Marta, bueno, muchísimas gracias. Y solo un gusto escucharte también y todo lo que están haciendo. Maravilloso.